Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 9, junio 24 del 2024. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora suplicamos tu bendición para hacer esta grabación, que todo sea conforme a tu voluntad. Imploramos, Padre Santo, que dirijas cada una de las palabras, cada una de las afirmaciones, la información que está siendo presentada, que sea para honra y gloria de tu nombre y permite que sea para bendición para todos aquellos que puedan escucharla más adelante. Permite que si es de utilidad se pueda compartir para otras, para con otras personas y que pueda cumplir con el propósito que otros conozcan la verdad y puedan prepararse para tu pronta venida. Conforme a tu voluntad, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada quedamos con esta pregunta: ¿cómo se pudo preservar el judaísmo o fariseísmo, que es la religión judía, junto con el Talmud, que no es la Torá, desde el año 70 hasta nuestros días? Recordando que, como dijo nuestro Señor Jesús, refiriéndose a la advertencia que les hizo sobre la tradición de los fariseos, que vimos los textos: la levadura de los fariseos, los saduceos y los escribas es la tradición de los ancianos, que son mandamientos de hombre y no de Dios, y que son doctrinas de hombre y no la palabra de Dios. Esto es lo que ha usado el judaísmo como base de su creencia y que se convirtió, o es lo mismo que el fariseísmo, y esto se transmitió por medio del talmudismo, que es el estudio del Talmud, y esto se convirtió en el rabinismo medieval y finalmente llegó hasta nuestros días como el rabinismo moderno. Entonces, la pregunta es: ¿quién y cómo se preservó el judaísmo? ¿Quién se encargó de preservarlo? ¿Cómo se transmitió desde el año 70 hasta nuestros días la tradición de los ancianos, los mandamientos de hombre y no la palabra de Dios, que finalmente es el judaísmo, es el fariseísmo, es el talmudismo, y por eso se rechazó, el pueblo judío rechazó a nuestro Señor Jesús? Pero acordémonos que hubo un grupo de judeanos, habitantes de Judea, que sí aceptaron a Jesús y ellos se convirtieron en cristianos. Entonces vamos a mirar parte de lo que es el desarrollo del Talmud, de cómo se hizo esa transferencia de ese Talmud desde el año 70 hasta nuestros días. Atlas Histórico del Mundo Musulmán, David Nicol, año 2003, publicación, y la página 22 y 23 dice: Irak también fue el lugar donde la práctica religiosa judía, tal y como se conoce hoy en día, basada en la asistencia a la sinagoga, en lugar de centrarse en los sacrificios en el Templo de Jerusalén, había evolucionado desde que en el siglo IV surgiera también la élite religiosa y erudita de rabinos como alternativa a la antigua casta sacerdotal judía. Ellos y otros eruditos de Palestina habían codificado la ley judía como base del corpus de aprendizaje ahora conocido como Talmud. Más sorprendente aún, quizás, es que las grandes comunidades judías de lo que hoy son Irak e Irán occidental ejercieran una considerable influencia política en los imperios persas. Aquellos de Irak incluso habían proporcionado tropas a los ejércitos de los reyes herodianos en Palestina durante el siglo I antes de Cristo y el primero después de Cristo. En cambio, las tribus judías o judaizadas de Arabia Occidental no eran conocidas por sus eruditos. En cambio, desempeñaron un papel político, económico y militar importante, aunque localizado. La propia dinastía herodiana procedía de los idumeos, una tribu árabe primitiva del sur de Palestina.
se habían asimilado a la cultura aramea, siria y luego a la judía, absorbiendo muchos aspectos de la civilización grecorromana no semítica, antes de volver a sus raíces culturales tras el colapso de la dinastía herodiana. Se cree que resurgieron como la tribu árabe judía del sur de Palestina en el periodo preislámico inmediato. Sigue diciendo, más al sur, otras tribus judías de habla árabe de la región de Hijaz, en la que hoy es Arabia Saudita Occidental, descendían igualmente de conversos locales, además de unos pocos colonos judíos. Eran lo bastante poderosos y ricos como para plantear un serio desafío al ascenso inicial del Islam en esta zona. Mientras que las tribus judías de Arabia Occidental acabaron siendo absorbidas por la sociedad árabe islámica, la numerosa población judía de Yemen siguió prosperando hasta la época moderna, cuando se la convenció para que emigrara al nuevo Estado de Israel. Los judíos del Yemen preislámico se convirtieron brevemente en el poder local dominante al verse arrastrados por los rivales entre los imperios romano y persa como aliados de Sasania. Fue entonces cuando la figura épica de Du-Nuwas se convirtió al judaísmo, se hizo con el trono de Yemen y declaró la guerra a los sustitutos cristianos locales del imperio bizantino. Se le recuerda como una figura heroica en la leyenda árabe, siendo finalmente derrotado por un ejército etíope cristiano que invadió Yemen como aliado del imperio bizantino. Vamos a mirar quién era Yusuf Nuwas, esto está en Wikipedia. Dice, las biografías proféticas del Sirat Rasul Allah, escritas por Ibn Hisham, describen las hazañas de Yusuf Nuwas. Ibn Hisham explica que Yusuf era un judío converso que creció sus ataduras, o sea, nubas, y que se hizo conocido como el de las ataduras. Filostorgio y Procopio de Cesarea, en la guerra persa de este último, afirman la historicidad de Dunúas. Procopio se escribe que en el 525 los ejércitos del reino cristiano de Aksum en Etiopía invadieron Yemen a pedido del emperador bizantino Justiniano I para tomar el control del reino judío en Imyar. Luego, bajo el liderazgo de Yusuf Nuwas, quien se levantó al poder en el 522, probablemente después de asesinar a Dur-Shanatir, Ibn Hisham explica la misma secuencia de eventos bajo el nombre de Yusuf Nuwas. De hecho, en esta invasión los Jimyaritas fueron heridos y como tal la supremacía de la religión judía en el reino de Imyar, así como en todo Yemen, llegó a un abrupto final. Entonces vamos a ver que en el Atlas Histórico del Mundo Musulmán, como lo vimos en la parte 7, había las estrellas son centros judíos que había esparcido en toda Arabia, pero especialmente había ese centro judío en Yemen por parte de Yusuf Nuwas. Él fue el que se encargó de fortalecer el judaísmo en esa región. Sin embargo, vamos a ver más adelante que ya para el año 750, esto es principales centros de población judía entre los siglos V y VI, pero ya para el siglo VII ya no aparecen centros judíos alrededor y por eso pues hablamos de hacia dónde se habían ido y ahí es donde aparece la historia de los Cázares, que fue lo que estuvimos estudiando en la parte 7 y en la parte 8. Sigue diciendo aquí, este es otro libro, Historia Gráfica de la Civilización Judía, por Bezalel Narquis, año 1970, página 91. Aquí usted puede encontrar el libro. Dice, según la tradición, los judíos de Arabia
Viven en la península desde la destrucción del primer templo. Esto se dio en el año 587 en el tiempo de Nabucodonosor. Aunque esto puede ser excesivo, está claro que en el periodo de persecución final del periodo del segundo templo, que esto fue en el año 70 después de Cristo, muchos judíos huyeron a Arabia para convertirse en los antepasados de una serie de tribus independientes que son los asentamientos de judíos en diferentes partes de Arabia, en los alrededores de Yatrib, un distrito fértil con numerosos manantiales. Estas tribus erigieron fortalezas y se defendieron con éxito de los salvajes beduinos que los rodeaban. Al norte, a principios del siglo VI, se fundó en la región de Khaybar un reino judío independiente, cuyo pueblo se consideraba descendiente de los hijos de Israel. En el Yemen rico, en el sur de la península, que fue lo que vimos ahorita en el mapa anterior, también había una gran comunidad judía. Aquí, sin embargo, a diferencia de los judíos del norte, vivían entre la población pagana sin constituir una entidad política separada. No obstante, su poder era tan grande que lograron excluir al cristianismo de Yemen, a pesar de los esfuerzos del emperador bizantino por ampliar las esferas de influencia cristiana. En la isla de Yotbata, que domina la entrada al Mar Rojo y está situada en la ruta comercial entre Arabia y la India, había una antigua comunidad judía independiente. Entonces, pues vemos aquí que había diferentes centros aislados, no se constituían grandes poderes. El único que tuvo prominencia y que evitó que entrara el cristianismo y que pues se mantuviera como independiente hasta cierto tiempo fue en Yemen, en la parte inferior de la península arábiga. Entonces, ¿cómo y dónde se logró mantenerse el Talmud judaísmo luego del siglo VI? Que esa es la historia que llevamos a la fecha. Hasta el siglo VI estuvo acerca en diferentes, hasta el siglo VI estuvo en diferentes centros judíos y en Yemen también se dio un centro judío importante. Sin embargo, después de ese siglo, el siglo VI, ¿qué pasó? Aquí, como vimos también en la parte séptima, en este libro Atlas Histórico del Mundo Musulmán, había libertad de adoración en el año 750, estaban todas las creencias, los cristianos, los islámicos, había zoroastrismo, budismo, yihadistas, sabeanos, y la pregunta que hubo que en su momento la planteamos era qué había pasado con el judaísmo. Si había centros en el siglo VI, ¿qué pasó con el judaísmo, con los centros judíos para mitad del año 750? Entonces, aquí había libertad de oración, entonces si para la 750 había libertad de oración, ¿dónde están los centros de población judía que había en Arabia? Entonces, por eso aquí ya entra en juego lo que estuvimos estudiando en la parte séptima y en la parte octava sobre el imperio o reino de los Cázares y su conversión al judaísmo. Estuvimos estudiando seis referencias bibliográficas en las cuales nos habla de los judíos de Casaria, la conversión del rey Casar, del Cagán Casar, y eso fue lo que permitió que todos los centros y todos los judíos que había esparcidos por diferentes partes de Arabia en Palestina, ellos, como había libertad y como había libertad de adoración, y en Casaria se practicaba y se seguía el judaísmo con el talmudismo, todos esos centros estuvieron dispuestos a irse, por eso es que no aparecen centros judíos para el año 750. Solamente hay cristianos y musulmanes alrededor de Jerusalén y en la península arábiga.
Entonces, como vimos en la parte 7, el reino de Casaria, que se configuró como un tercer poder, que fue el judaísmo, estaba el catolicismo por el imperio bizantino y el islamismo en el califato abbasid, y pues el judaísmo se convirtió, el rey Casar se convirtió al judaísmo para no someterse al catolicismo y para no someterse al islamismo, y por eso fue un gran imperio, como lo estuvimos estudiando. Para el año 600 tenía esta región. La conversión se da más o menos para el año 750, 700, 750, y precisamente en esa época en la península arábiga ya no hay judíos porque ya estaban concentrados en Casaria, porque allá estaba el rey Casar que se había convertido al judaísmo y los recibieron para convertirse en una gran nación. Entonces, esta región es la anexión que se hizo para el año 750, y posteriormente ya para el año 850 comprendía toda esta región el imperio Khazar o de Khazaria, donde se practicaba el judaísmo. Entonces, esta región, este imperio Khazar era tan grande y tan poderoso, como lo vimos la semana pasada, que incluso las correspondencias que se mandaban al Papa correspondían a dos, equivalente a 2 monedas de oro, pero para el rey Khazar eran de 3 monedas de oro. Eso daba la significación de la importancia que tenía el imperio Khazar para balancear al catolicismo y al islamismo como el tercer poder en esa región. Y por eso es que no encontramos centros judíos en Arabia ni en Israel, y ya todos los judíos se concentraron en esa región, y este imperio, el reino Khazar, fue el que preservó el judaísmo y el talmudismo desde la época del año 600, digamos, el momento en que se comenzó a solidificar al judaísmo, el imperio Khazar, y luego al judaísmo con su conversión con el rey Khazar, que se convirtió hasta el año 1000, que el año 1000 es cuando son esparcidos todos los judíos a diferentes partes, y por eso incluso la enciclopedia judía dice mapa mostrando la distribución de las religiones en Europa en el siglo X después de Cristo, indicando la extensión del reino de los Cázares. Esto todavía era parte, y esto está en la enciclopedia judía, para pues esto no está todo documentado, y estos son los judíos Cázares, que fue lo que estuvimos estudiando en la parte 7. Sigue aquí como avanzando en el tiempo, la historia gráfica de la civilización judía. Nos dice lo siguiente: los Cázares. En este periodo de gloria para la comunidad judía autónoma de Babilonia, la religión de los judíos y su modo de vida atrajeron a muchas personas. Numerosas tribus de la península arábiga, que es lo que acabamos de decir, y de diversas tierras del Próximo y Medio Oriente adoptaron el judaísmo. Los más famosos fueron los Cázares. La tierra de los Cázares en el sur de Rusia se extendía desde el mar Caspio hasta el mar Negro, llegando hasta Crimea. Los Cázares, que fue lo que acabamos de mostrar el mapa, esa es la configuración de ese reino. Los Cázares eran una tribu pagana seminómada cuyo jefe era el Kagán. A principios del siglo octavo, los Cázares se hicieron muy fuertes gracias a su dominio de la ruta comercial entre el Imperio bizantino y Extremo Oriente. Por este motivo, tanto los emperadores bizantinos como los califas de Bagdad estaban interesados en cultivar a los cázares y traerles bajo su influencia, ganándolos para su religión. El paganismo estaba en las últimas. El Kagán Bulán de los Cázares, que reinaba sobre su pueblo a mediados del siglo octavo, decidió abandonar su fe pagana, pero no supo decir qué nueva fe adoptar. Hay relatos de los esfuerzos del califa musulmán y el emperador cristiano de Bizancio
por ganarse al Kagán para sus creencias. Le enviaron delegaciones con cartas y regalos caros acompañados de hombres eruditos en su religión para influir en Bulán. El confundido Kagán ordenó a un cristiano y a un musulmán que celebraran un debate para determinar qué fe era la mejor. Esto también ya lo habíamos estudiado en otra referencia bibliográfica. Los debates duraron mucho tiempo sin resultados concretos. El Kagán observó que tanto los debatientes cristianos como los musulmanes se remitían a la Torá judía para apoyar sus argumentos. Sin embargo, para tener en cuenta que ya no era la Torá, sino era el Talmud. ¿Mm? El sacerdote cristiano admitió que la religión judía era superior a la de Mahoma y el imán musulmán afirmó que el judaísmo era mejor que el cristianismo. Así las cosas, el Kagán decidió adoptar la fe de los judíos. Llamó a un erudito judío para que le enseñara la Torá, pero acordémonos que ya no era la Torá, porque lo que se transmitió de generación en generación ya fue el judaísmo o talmudismo basado en el Talmud y no en la Torá. Bulán se circuncidó a sí mismo y a sus oficiales y soldados. Existen documentos fidedignos que prueban que los gobernantes csárares conservaron la fe judía, que no era sino específicamente el judaísmo, durante unos 150 años, aunque el pueblo tenía derecho a observar la religión que prefiriera. La posición favorecida del judaísmo en la tierra de los csárares se mantuvo hasta que los propios csárares cayeron en desgracia al ser derrotados por el ruso Sviatoslav. Esto también lo vimos ya en los estudios pasados. Este desastre marcó el comienzo de la decadencia política de los csárares. Entonces, como vimos en la parte 6, el fariseísmo o judaísmo es el mismo talmudismo, perdón, y esto fue lo que recibió el imperio de Casaria y que se sostuvo desde el año 650 hasta el año 1000, son 350 años, donde se mantuvo el talmudismo, se preservó el judaísmo y esto fue lo que se transmitió y más adelante de Casaria, como vimos, se dispersó a diferentes territorios. Entonces, hechos son hechos. Benjamin Friedman nos dice lo siguiente. Los llamados judíos de todo el mundo de origen europeo oriental forman al menos el 90% de la población mundial total de los llamados judíos. La conversión del rey Bulán y de la nación casaria en el siglo VII, realizada por el talmudismo o por judaísmo, es conocido hoy el talmudismo. Es lo que la conversión de Constantino y las naciones de Europa Occidental lograron para el cristianismo. El cristianismo era una pequeña religión comparativamente poco importante, practicada principalmente en el área del Mediterráneo oriental hasta la conversión a la fe cristiana de las grandes poblaciones de las naciones paganas de Europa Occidental después de la conversión de Constantino. El talmudismo o judaísmo, como es conocido hoy el talmudismo, recibió su mayor estímulo en toda su historia con la conversión de la población pagana casaria en el siglo VII. Sin la conversión de la población casaria, es dudoso que hubiera podido sobrevivir el talmudismo o judaísmo como se conoce hoy al talmudismo. El talmudismo, el código civil y religioso de los fariseos, probablemente había dejado de existir como los muchos otros credos y cultos practicados por los pueblos en esta área antes, durante y después de que el fariseísmo, que es la levadura de los fariseos y la tradición de los ancianos, asumiera su posición prominente entre estos credos y cultos en el tiempo de Jesús. El talmudismo, como se llamaría más tarde al fariseísmo, prestemos atención a esto, habría desaparecido con todos sus credos y cultos contemporáneos si no hubiera sido por la conversión de los casares al talmudismo en el siglo VII. En este momento, el talmudismo estaba en camino hacia el olvido completo. Entonces,
cómo se mantuvo el talmudismo o judaísmo a través de la conversión de los casares, a través de los casares, que fue el imperio que duró 350 años hasta el año 1000, cuando fue derrotado por los rusos y por los mongoles, y eso permitió que se esparcieran los judíos para diferentes partes. Entonces allá se dio esa preservación. Sigue diciendo este autor. Tal vez usted pueda explicarme, mi querido doctor Goldstein, la razón por qué y cómo el origen de la historia de los cázares y el reino de Casaria fueron también ocultados del mundo durante tantos siglos. Entonces vamos a hacer unas preguntas basadas en estas afirmaciones. Digamos, vamos a recordar estas preguntas y son preguntas exactamente transcritas de su original. ¿Por qué y cómo el origen y la historia de los casares y el reino de Casaria fueron también ocultados del mundo durante tantos siglos? Entonces hay dos preguntas, sí, ¿por qué y cómo se ocultó la historia de los casares? ¿Por qué es la clave? Y el cómo, pues es parte de las cosas que tenemos que esperar a que ya más adelante la historia lo confirme. El por qué es quién está detrás de esto, quiénes son los que están interesados de que no se conozca la historia de los casares, y eso es parte de lo que este estudio trata de revelar. ¿Qué poder secreto misterioso pudo haber sido capaz por incontables generaciones de mantener el origen y la historia de los casares del reino y del reino de Casar fuera de los libros de texto de la historia y de los cursos de clase en la historia en todo el mundo? Esta es otra pregunta que transcribimos completamente con base en este párrafo de aquí arriba. El origen y la historia de los casares y el reino casar son ciertamente hechos históricos incontestables. Estos hechos históricos incontestables también establecen sin duda alguna el origen y la historia de los así llamados o autodenominados judíos en Europa del Este, el origen y la historia de los casares y del reino casar, y su relación con el origen y la historia temprana de los llamados judíos en Europa del Este, fue uno de los secretos mejor guardados de la historia hasta que se dio amplia publicidad en los últimos años a mi investigación sobre este tema. Y como vimos, él escribió esto en 1954, y en el año de 2013, a nivel de la genética, como vimos en la parte 8, se confirmó que efectivamente los judíos de Europa del Este eran de origen khazar. Entonces, pues sabemos qué poder secreto misterioso, pues son los jesuitas, la bestia que sube el abismo de Apocalipsis 11, 7 y 17 y 8, que son los que están armando toda la historia del judaísmo, inventando, los que hacen la invención del pueblo judío, y vamos a seguir estudiando el porqué de esa historia, de esa creación de ese pueblo judío basado en lo que es la profecía del futurismo, y es lo que vamos a seguir estudiando. Entonces también transcribimos esta afirmación. El origen y la historia de los casares la transferimos aquí completamente. Dice, el origen y la historia de los casares y el reino casar y su relación con el origen y la historia temprana de los llamados judíos en Europa del Este fue uno de los secretos mejor guardados de la historia. ¿Por qué se guardó y por quién se guardó esa información? Y sabemos que son los jesuitas porque finalmente son los que están haciendo la interpretación futurista para hacer aparecer un pueblo judío al final de la historia para que haya un restablecimiento del templo, pero eso es lo que estamos estudiando. Entonces, como vimos, esta es la interpretación futurista. Se necesitaba una ideología que se dio a partir de la Revolución Francesa. Esto lo vimos lo dejamos ya concluido en la parte 5,
que la ideología se desarrolló, la ideología del judaísmo, del sionismo, se desarrolló a partir de la Revolución Francesa y que Napoleón ayudó en ese proceso. Napoleón es un peón de los jesuitas de 1789 hasta 1999, que duró la Revolución Francesa, se dio la base para la ideología sionista, que fue la que se comenzó a moldear para que en la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, se obtuviera el territorio de la síntesis de esa guerra fue la expropiación del territorio de Palestina para la creación del futuro Estado judío y el bloqueo de la celebración de la Reforma Protestante en su 400 aniversario. Por favor, vaya a la parte quinta para que usted mire todo el contexto histórico. También dejamos la pregunta: ¿de dónde salió el pueblo? Porque pues se necesita la ideología, se necesita el territorio, se necesita un pueblo para que haya un reconocimiento internacional que se dio en 1948 y se configuró el Estado de Israel, pero se necesita un templo en ese Estado de Israel, y eso es lo que es el futurismo o la interpretación del anticristo como un individuo, no como el sistema papal, que es la interpretación historicista. Pero pues ya lo que estuvimos estudiando, los jesuitas crearon el futurismo para engañar a todo el mundo y que no se sepa cuál es la verdadera identidad del anticristo, sino que se confunda, y por eso se arman por ahora la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, para posteriormente tener el reconocimiento internacional en 1948 para que haya un Estado de Israel. Pero entonces, ¿de dónde salió el pueblo? Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, año 1939 hasta 1945, en el cual pues tenemos la base de la dialéctica hegeliana, que es la dialéctica de Kant, que finalmente es dialéctica jesuita. Son movimientos dirigidos. Tenemos la tesis, que es el fascismo nazi, y los aliados, que es la contraparte. La antítesis, pues, es el conflicto y la guerra que se dio. El fascismo estaba conformado por Alemania, Japón e Italia, y los aliados, que eran el Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. En su momento, para la Segunda Guerra Mundial, estaban unidos Estados Unidos con Rusia y con el Reino Unido. Y pues estalla la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en el año 1939, pero entonces vamos a mirar cuál es la síntesis que tiene y que tiene que ver con el Estado de Israel. Orden después del caos es la sentencia para todas las revoluciones que han sido diseñadas por los jesuitas para cometer sus planes. Pregunta: ¿cómo crecen las naciones normalmente teniendo recursos limitados? ¿Cómo es un crecimiento normal en una nación sabiendo que todas las naciones tienen sus recursos limitados? ¿Cuál es el tipo de crecimiento? ¿Cómo podemos observar, cómo podemos analizar si hay un crecimiento normal o un crecimiento anormal? De esta referencia científica académica leemos: crecimiento exponencial y logístico. ¿Cómo crecen las poblaciones cuando tienen recursos limitados y cómo los límites en los recursos cambian ese patrón? Puntos más importantes. En el crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento per cápita por individuo de una población es la misma sin importar el tamaño de la población, lo que hace que crezca cada vez más rápido conforme se hace más grande. En la naturaleza, las poblaciones pueden crecer de manera exponencial por un tiempo, pero finalmente se ven limitadas por la disponibilidad de recursos.
En el crecimiento logístico, la tasa de crecimiento per cápita se reduce cada vez más conforme el tamaño poblacional se acerca a un máximo impuesto por los recursos limitados del entorno conocido como capacidad de carga K. El crecimiento exponencial produjo una curva en forma de J, mientras que el crecimiento logístico produce una curva en forma de S. Cuando la tasa de aumento per cápita toma el mismo valor positivo sin importar el tamaño de la población, entonces tenemos un crecimiento exponencial. Cuando la tasa de aumento per cápita disminuye a medida que la población alcanza su límite máximo, entonces tenemos un crecimiento logístico. Y como resumen, entonces vamos a mirar que el crecimiento exponencial, dice la tasa de crecimiento per cápita no cambia aunque la población se vuelva muy grande y es tipo J. Entonces, el tamaño de la población versus el tiempo va aumentando porque como no hay limitación en recursos, pues se va a seguir creciendo. Sin embargo, el crecimiento logístico, dice la tasa de crecimiento per cápita R, disminuye a medida que la población alcanza su tamaño máximo. Y aquí vemos que este es K, el valor es en la capacidad de carga. En el tiempo viene un crecimiento inicialmente poco, se aumenta en el tiempo, pero disminuye y ya llega a la fase de declinación y aquí es donde llega la capacidad de carga, o sea, ya no va a crecer más la población. Entonces, ¿qué tipo de crecimiento poblacional deberían tener todos los países si hay recursos limitados en sus territorios? Pues la respuesta es que ellos tendrían el tipo de crecimiento logístico, en el cual llega un punto en el cual ya no va a haber más posibilidad de crecimiento y comienza a decrecer la población porque no hay recursos. Entonces, esto es cuando hay suficientes recursos, cuando no hay límites en los recursos, y aquí es cuando ya hay límites en los recursos. Entonces, pues efectivamente el crecimiento logístico en forma de S es el que deberían tener todas las naciones donde hay restricciones en los recursos. Recordemos la parte 7, estuvimos estudiando cómo se dio en este libro, que es un libro que es muy bueno a nivel de resumen sobre la historia de los Casares, los judíos de Casaria por Kevin Allen Brook. Dice la relación entre los Casares y otros pueblos, están en la página 125 y 148, cómo se relacionaron con el imperio bizantino, con los alanos, con las tribus turcas, con los húngaros, con los rusos, el declive y la caída del imperio Khazar, el comienzo del fin, la conquista rusa de los Casares, la desaparición del imperio Khazar y la diáspora de los Casares. Practicaban el judaísmo, se fueron para Hungría, se fueron para Transilvania, que es Rumania, Moldavia, para Lituania, para Polonia, para Rusia, en España, Azerbaiyán, en el norte del Cáucaso, en Rusia, en Kazajistán y en otras partes del mundo. Dice Benjamin Friedman, continuando con la historia de los Casares y qué pasó con ellos, dice, durante los siglos X, XI, XII y XIII, la nación rusa que se expandía rápidamente tragó gradualmente el reino Khazar, su vecino directamente al sur. La conquista del reino Khazar por los rusos suministra a la historia la explicación de la presencia después del siglo XIII del gran número de los así llamados o autodenominados judíos en Rusia. El gran número de los así llamados o autodenominados judíos en Rusia y en Europa Oriental, después de la destrucción del reino Khazar, fueron más tarde conocidos como Khazares, pero como las poblaciones yiddish de estos muchos países. Así es como hoy se refieren a sí mismos.
En las muchas guerras con sus vecinos en Europa, después del siglo XIII, Rusia debía ceder a sus vencedores grandes áreas que originalmente formaban parte del reino Khazar. De esta manera, Polonia, Lituania, Galicia, Hungría, Rumania y Austria adquirieron del territorio de Rusia que originalmente era parte del reino Khazar. Junto con este territorio, estas naciones adquirieron un segmento de la población de los así llamados o autodenominados judíos que descendían de los cazares, que una vez ocuparon este territorio. Estos frecuentes cambios en los límites de las naciones de Europa y del Este explican hoy la presencia de los así llamados o autodenominados judíos en todos estos países, quienes todos trazan sus ancestros a los cazares convertidos. Su lenguaje común, su cultura común, su religión común y sus rasgos raciales comunes los clasifican más allá de toda cuestión de duda con los cazares que invadieron Europa Oriental en el siglo I a.C. y se convirtieron al talmudismo en el siglo VII. Estos son hechos históricos que confirman, pues después del Imperio Khazar, hubo desbandada a diferentes partes y eso es lo que menciona aquí. A todos estos países llegan los cazares, practicaban el judaísmo. Ahora, miremos entonces una lista de países donde proveniente del reino Khazar que pasaron, donde llegaron los judíos eh, y que conformaron el judaísmo en esa región en diferentes países. Entonces vemos Polonia, Lituania, Galicia, Hungría, Rumania, Austria y Rusia. Dice de esta manera Polonia o Lituania, la lista completa, adquirieron del territorio de Rusia que originalmente era una parte del reino Khazar. Junto con este territorio, estas naciones adquirieron un segmento de la población de los así llamados autodenominados judíos, que descendían de los cazares que una vez ocuparon este territorio. Todos estos países, todos los judíos que están presentes en estos países provienen de los cazares que eran de origen turco. Eso es lo que estuvimos estudiando en la parte 7 y en la parte 8. Ahora, una pregunta. ¿Qué sucedió entre 1933 y 1945 relacionado con los judíos de estos países? De Polonia, de Lituania, de Galicia, de Hungría, de Rumania, de Austria y de Rusia. Bueno, pues vamos a mirar la historia. Esto es tomado de esta referencia de estadísticas. La población judía, los judíos muertos por países durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos el color, el azul claro representa la población judía antes de la Segunda Guerra Mundial y aquí en el azul oscuro representa el número de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que nos dicen las informaciones. Entonces, aquí está la referencia. Población judía estimada antes de la guerra y número estimado de judíos asesinados por país durante el Holocausto de 1930 a 1945. Acordémonos, esta es la lista de los países a donde emigraron los judíos procedientes de Casaria y vamos a mirar en qué países hubo mayor cantidad de asesinatos de judíos por país. Entonces vamos a mirar aquí esto, como les digo, de la población judía y el número de judíos asesinados. De la población judía es la población de Polonia era de 3.400.000 antes de la guerra y fueron, según los datos que conocemos, murieron 3 millones en Polonia. Ahora vamos a mirar aquí una correspondencia.
Polonia está en la lista y allá hubo 3 millones de muertos. Luego Lituania hubo 145.000, había 150.000 judíos y murieron 145.000. Luego sigue Hungría. Hungría había 445.000 judíos y según los relatos hubo 270.000 muertos. Sigue Rumania. Dice, aquí había 757.000 judíos y murieron 287.000. Aquí está Rumania. Luego Austria, había 206.000 y supuestamente murieron 65.000. Aquí está Austria. Luego sigue Rusia, la Unión Soviética, había 3 millones de judíos y según la narrativa murieron 1 millón de judíos. Y aquí está pues la correspondencia en los países donde había presencia de judíos que provenían de Casaria. Y vemos aquí que Polonia es la mayor cantidad de población judía y en la Unión Soviética, sumarizado, murieron, según lo que nos dice la narrativa, son 4 millones de personas. Ahora, vamos a mirar si esto en realidad sucedió. Y vamos a mirar de Polonia, el dato nos dice para 1939, el número de judíos muertos son 3 millones y antes de la guerra había 3.400.000, o sea que supuestamente hubo un asesinato de 3 millones de judíos. Estos judíos pertenecen a Polonia, o sea que deberían estar considerados en la población global de Polonia. Y de esa población judía, para 1939, 3.400.000 eran de origen judío, pero hacían parte de la población de Polonia. Ahora miremos la población de Polonia desde 1800 hasta el año 2000. Aquí vemos la población, el crecimiento de la población desde el año 1800 hasta el año 2020, como dice la gráfica. Aquí está el sitio donde usted puede ver la gráfica y vemos aquí dos anomalías que se dieron y vamos a estudiar esas anomalías. Entonces, para el año de 1900 aparecen 25.800.000 personas. La población en Polonia para el año de 1910 era de 25.800.000 y aquí vamos a hacer una tabla resumen que nos va a ayudar a entender este gráfico. Entonces, para 1910 la población era de 25.800.000. Esto está tomado de la gráfica que usted puede ir allá a ver esa gráfica, a esa página. Ahora, para el año de 1920 vamos a hacer la comparación de la caída de población entre el año de 1910 y la base del año donde está la base de esa caída, que es 1920, aparecen o se registran 23.800.000. O sea que de 25.800.000 a 23.800.000 hubo una disminución de 2 millones de personas. Y esto es pues durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se dio desde 1914 hasta 1918. Entonces en ese periodo pues hubo una disminución en la población de 2 millones de personas. Muy bien, vamos a la siguiente caída. El año de 1938 está registrado que había 29 millones de personas para 1938
y la caída se da para 1949, que es de 24.900.000. Esto es una caída de 4 millones de personas y esto corresponde a la Segunda Guerra Mundial. En total, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, hay un acumulado de disminución de población de 6.600.000 personas. Bueno, entonces, como estuvimos estudiando todas las poblaciones que tienen limitación de recursos, su tasa de crecimiento debe ser semejante o su tipo de su configuración de crecimiento debe tener una forma de S. Y si nosotros hacemos la proyección de lo que fue, de lo que es el crecimiento de población, sin tener en cuenta estas dos caídas de población, nosotros vemos que el comportamiento de la población en Polonia es un comportamiento normal sin tener en cuenta estas dos caídas. Entonces solamente queremos hacer un análisis del tipo de caídas, cómo se dieron, por qué se dieron y versus el crecimiento normal que debería tener. Entonces aquí como vemos, vemos aquí, entonces este es un crecimiento normal tipo S para cualquier población, que es lo que sucedió si hubiera dado lo que aparentemente se dio durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, que hubo 6 millones de personas que desaparecieron, entre comillas. Y aquí vemos el punto K, que es la capacidad de carga, o sea, el punto máximo de carga, que es el que da en esta gráfica. El punto K es aquí. Y después viene ya la declinación de población. Entonces aquí ya más o menos para el año 2000 se dio el punto de carga en Polonia y ahí ya desde el año 2000 se comenzó a tener la declinación en la población. Ahora, estos dos puntos representan, después de que caen para el año 1920, se da un aumento muy anormal del crecimiento de población que si nosotros lo proyectamos para que corte la curva de crecimiento normal, este es el crecimiento normal que debería tener en una población con recursos limitados. Polonia después de la Primera Guerra, Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, tienen recursos limitados. Luego, su comportamiento en la curva debería ser como mínimo el comportamiento de esta gráfica, que es la proyección de la curva S teniendo recursos limitados en un territorio en un territorio limitado también con crecimiento poblacional normal. Pero cuando se da la caída de población, que supuestamente se desaparecieron 2 millones de personas durante la Primera Guerra Mundial y 4 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, después de ese punto, el crecimiento debería haber sido paralelo a esta gráfica, llevando la misma forma del crecimiento normal. Sin embargo, después de que se da esa caída o esa caída en población, se presentan dos crecimientos anormales que son crecimientos imposibles basados en la gráfica que la intersección de esta proyección de esta línea con la curva de crecimiento normal nos da el punto en el cual vemos que hay un crecimiento anormal. Entonces, el crecimiento normal después del año 1920 debió haber sido de esta forma, ¿sí?
pero no, el crecimiento fue casi que exponencial. Y pues si nosotros lo proyectamos, pues vemos aquí la diferencia. Este es el crecimiento normal y este es un crecimiento anormal. De igual forma sucede si yo proyecto esta línea, pues esa línea también va a tener un crecimiento, va a representar un crecimiento imposible, porque desde estos dos puntos, la, la curva debió haber sido este tipo de curva. Tendría que haber arrancado y seguir su tendencia normal como es la curva de crecimiento normal. No tener ese crecimiento tan exacerbado como lo vemos aquí en la gráfica. Esto representa unos crecimientos imposibles y en especial porque pues estaban saliendo de un periodo de posguerra que tenían mucho más limitación de recursos, luego la tasa de crecimiento no tenía por qué ser tan abrupta como se dio en este momento, como se dio según las gráficas. Entonces, la pregunta ¿es probable recuperar una población de 6 millones de personas que fueron supuestamente las que hubo la disminución en los 6 millones de personas desde 1949, desde este punto hasta el año 2000, que es cuando se da el punto de capacidad de carga? Es posible que se haya recuperado en ese periodo de tiempo para que se coincida con la gráfica de crecimiento normal. ¿Qué tuvo que darse para que hubiera este tipo de crecimientos, que son crecimientos anormales? Entonces, ¿cómo se pudieron obtener tasas de crecimiento imposibles, que son estas tasas, que es la pendiente que estamos viendo aquí? En periodos posguerra, cuando los recursos son aún más limitados, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde Polonia quedó devastada. Y la interpretación personal, el análisis de estos datos, es que los datos de población polaca fueron manipulados, paréntesis disminuidos desde 1910, aquí, que fue más o menos el punto aquí donde se dio, 1910, para luego ser ajustados con tasas de crecimiento imposibles para acercarlos a la curva real en el año 2000, momento en que Polonia alcanzó la capacidad de carga K, evidenciado por el comienzo de la declinación de su población. O sea, la población que se desapareció aquí se recuperó desde el año 1949 hasta llegar a una posición normal. Es decir, aquí ya cuando se llegó al punto de capacidad de carga máximo, tenían ellos que ajustar todas estos datos a la curva real, porque ahí se iba a comenzar la declinación. Entonces, esto es una manipulación de la población en Polonia, porque no se puede hacer que de un momento a otro se recupere tan abruptamente la población hasta llegar a su punto de capacidad de carga máxima. ¿Qué sucedió con estos 6 millones de faltantes en la población de Polonia? Que supuestamente 2 millones se perdieron o desaparecieron en la Primera Guerra Mundial y 4 millones en la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos, para efecto de la información que es mucho más actualizada, vamos solamente a tomar en cuenta qué sucedió con los 4 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial en la población judía, porque esto es desaparición de la población judía de 4 millones, de 6 millones de personas. Y vamos a considerar solamente los 4 millones de personas que desaparecen durante la Segunda Guerra Mundial de los datos de población judía. Ya lo vimos que esto es una gráfica oficial
de estadísticas de la población de Polonia desde el año de 1800 hasta el año 2020. En esta referencia histórica vemos lo que nos han dicho de las grandes deportaciones hacia campos de concentración desde 1942 hasta 1944 y estas son las rutas de deportación desde Francia, desde Italia, de Holanda, desde Alemania, desde Yugoslavia, desde Hungría, desde Bulgaria. Todos estos son las rutas de deportaciones de judíos hacia campos de concentración que había en Polonia. Y miremos aquí entonces lo que nos ha dicho la narrativa tradicional. Esta referencia está tomada en Wikipedia. Dice aquí campos de exterminio alemanes en Polonia y menciona a Auschwitz, menciona a Treblinka, a Belzec, a Sobibor, a Chelmno y Majdanek con sus correspondientes datos de judíos que murieron. Y en total para Polonia se habla de 3.2 millones de judíos asesinados. O sea, aquí dice víctimas del holocausto. En Auschwitz hay 1.1 millones. En Treblinka hay entre 800 y 900 mil. Y pues la pregunta que vamos a hacer, ¿fueron campos de exterminio? ¿Fueron 6 millones de judíos exterminados? Es posible hoy que al hacer estas preguntas se cometa un delito y eso es parte de lo que esperemos que esta información no vaya a ser censurada, pero pues hay que buscar la verdad para que no seamos engañados. Vamos a tratar de responder estas preguntas con la información que sigue. Dice, está basado en esta fuente. ¿Por qué hacer de una pregunta histórica un delito? ¿Acaso no se puedan hacer preguntas? El Parlamento de Italia aprobó un proyecto de ley en junio de 2016 que ilegaliza la propagación de la negación del holocausto. ¿Por qué ahora, después de 70 años, podría deberse al hecho de que más y más personas se están dando cuenta de lo que se les ha hecho sobre el holocausto no es cierto y usted lo descubre investigando? Por lo tanto, si pueden detener a las personas que realizan investigaciones y lo convierten en un delito penal, las personas no descubrirán la verdad. No olvide que Israel y los judíos construyeron y sostienen el Estado y la vida con esa mentira, y si se descubre que es una mentira, este podría ser el final de Israel, y es por eso que este pequeño país de 6 millones de personas tiene grupos de presión judía, AIPAC, INSA, etcétera, que obligan a los gobiernos a aplicar estas leyes sobre el holocausto. Los gobiernos no tienen espina dorsal y tienen miedo de enfrentarse a los judíos. Cuando aparece un político que no es pro-Israel como Jeremy Corbyn, jefe del Partido Laborista del Reino Unido, intentan expulsarlo. La nueva primera ministra del Reino Unido, Theresa May, es pro-Israel, por lo que podríamos ver esta ley de odio del holocausto aplicado a Gran Bretaña pronto. Sería el fin de la libertad de expresión y la libre opinión. Esto es de un portal de Inglaterra. Podemos debatir si un presidente americano es gay o si podemos debatir cuántos millones de rusos murieron en la revolución bolchevique en 1917, pero no podemos debatir si 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Porque conducirá a la verdad. Es por eso. Si esta es la verdad, entonces permita que las personas la investiguen, porque entonces la investigación solo llevará a las personas a la verdad. Entonces, ¿por qué no se puede hacer esa pregunta? Y esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿En realidad fueron 6 millones de personas?
en realidad fueron campos de exterminios. Dice, la nueva ley en Italia perseguiría a aquellos que niegan el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Por eso es que quiero hacer la advertencia, no sé qué pueda pasar más adelante con este estudio y pues todo lo que pueda suceder con este estudio y lo que me pueda suceder a mí, eso tiene que ver finalmente con los jesuitas que no quieren que esta información se conozca. Es un hecho que los banqueros y líderes judíos estuvieron detrás del asesinato de al menos 40 millones de cristianos rusos entre 1917 y 1950, el cual comenzó con la revolución bolchevique, por lo que si los judíos niegan este crimen contra la humanidad, eso significa que irían a la cárcel de alguna manera, lo cual no lo creo. Entonces, un hecho histórico real que fue la muerte de 40 millones de cristianos rusos no se cuestiona, no se lleva al escarnio público si se pregunta, pero el hecho de que se hable de millones de judíos muertos durante la Segunda Guerra Mundial, si se duda de eso, ahí sí eso se convierte en un delito. Y Goebbels decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Este es un libro que se llama 6 millones abren puertas, del año 2012, página 5. El 14 de diciembre de 1945, el mundo supo que 6 millones de judíos habían sido asesinados por los nazis. Fue ese día en la ciudad alemana de Nuremberg que la confesión firmada de un comandante de las SS se presentó como prueba en el juicio de los principales crímenes de guerra nazi, en el que había admitido esos 6 millones eran la cantidad de judíos que los nazis mismos habían estimado que habían asesinado. Pero en realidad el 14 de diciembre de 1945 no fue cuando el mundo supo que los nazis habían asesinado a 6 millones de judíos, como los prominentes líderes sionistas habían estado proclamando repetidamente que 6 millones de judíos habían sido asesinados por los nazis desde los últimos meses de 1944. O sea que todo tiene que ver con el sionismo, que fue el que montó toda la ideología en la Revolución Francesa para finalmente establecer la patria de Israel como la patria de los judíos. Más de un año antes de que comenzara el juicio de Nuremberg. El 29 de septiembre de 1944, o sea, casi un año antes, es la primera afirmación publicada que 6 millones de judíos habían sido asesinados, según ha encontrado este autor. El 13 de agosto de 1943 es la última de muchas predicciones que 6 millones de judíos serían asesinados, según ha encontrado este autor. No estoy incluyendo aquí al escritor que se atrevió a decir en enero de 1939 que Hitler ya había matado a 6 millones de judíos. Investigaciones posteriores han revelado a un judío innegable o más precisamente sionista obsesión con el número exacto de 6 millones de judíos, al borde de la muerte que se remonta a 1915 o posiblemente incluso antes. Esta innegable obsesión fue insinuada por primera vez por el redescubrimiento en 1995 de un artículo publicado en Nueva York en 1919, número 63 en la lista de este libro, y esta obsesión sionista se demostró innegablemente en el magnífico libro El primer holocausto de Don Heddesheim, originalmente publicado en el año 2003, o sea que para el año de 1919 hay un artículo publicado en Nueva York donde se habla de los 6 millones de judíos, siendo que supuestamente eso sucedió en 1945,
pero antes de 1919 ya se estaba hablando de eso. En este capítulo he producido más de 180 artículos o anuncios de periódicos que afirman que 6 millones de judíos están a punto de ser aniquilados. Podría haber reproducido más de 1000. No tenía mucho sentido reproducir artículos que solo mencionaran las numerosas campañas judías de 6 millones o cada versión del mismo artículo publicado en más de un periódico. Pero la razón principal por la que este libro no tiene un grosor de 1000 páginas es porque he incluido menos del 1% de los artículos que he descubierto con respecto a Rusia antes del derrocamiento del zar. 6 millones con razón o sin ella fue la cifra que usualmente se presenta como la población judía de Rusia desde alrededor de 1890 en adelante. Incluso Stalin escribió en 1913 lo siguiente: de los 5 o 6 millones de judíos rusos, solo el 3 o 4% están relacionados con la agricultura de alguna manera. Como el régimen zarista sostuvo una opinión desfavorable de los judíos, la reproducción de artículos que afirman que se están haciendo 6 millones de judíos rusos probablemente se descartaría porque simplemente contienen número estimado de la población judía, mientras se ignoran las afirmaciones claramente exageradas de sufrimiento judío, especialmente cuando se contrasta con la cobertura del periódico americano sobre las hambrunas soviéticas de 1921, 1922 y 1932 al 33, que en general se ignoraron y en algunos casos se negaron rotundamente. La gran mayoría de los artículos en este libro fueron redescubiertos por mí mismo y muchos se reproducen aquí por primera vez. Todos se suman para demostrar que los sionistas habían estado prediciendo la caída de exactamente 6 millones de judíos durante décadas antes de que Adolfo Hitler llegara al poder en 1933. Por eso, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Cuándo comenzó a circular la versión de los 6 millones de judíos con base en lo que hace este estudio? Este libro, la referencia que hace, y pues vamos a mirar la referencia. Esto es The New York Times, hizo una compilación de artículos. Este señor hizo una compilación de escritos del New York Times referidos a Holocausto y a 6 millones de judíos, relatos traídos a usted desde 1869 por el periódico de referencia, o sea, por el New York Times, de propiedad judía. Entonces ahí comenzamos a hilar las cosas. El primer artículo, como él dice, el autor de este libro menciona que habría más de 1000 referencias y él tomó solamente un 1% de esas referencias. De la lista que vamos, que está documentado desde nuestra investigación, tomamos una muestra de 4 relatos aleatorios. Entonces vamos de todas estas listas de referencias antes de 1900, incluso desde 1869, que es la primera, vamos a tomar 4 referencias de esta lista y que fueron, yo les comparto el enlace, les comparto la referencia de cada una de ellas y menciona que ya para antes, desde 1920, 1900, 1910, ya se estaba hablando de los 6 millones de judíos que fueron reportados como muertos, como desaparecidos o aniquilados en los campos de concentración en 1945. O sea, 40 años atrás, casi 100 años atrás, ya se había comenzado a hablar de los 6 millones de judíos. ¿Cuál es la razón? Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, el primero que escogí fue junio 11, 1900.
Aquí está la referencia, junio 11, 1900, está el PDF, usted puede acceder al PDF de ese artículo del New York Times. Dice lo siguiente, The New York Times, junio 11 de 1900, página 7, pedidos por justicia. Entonces él dio tributo al rabí Gotelli adicionó Sion, como el nombre vibra en las arpas del judaísmo. Israel le ha dado a la humanidad una religión, una iglesia, una mezquita, una literatura. En retorno por estos regalos, nuestro pueblo ha recibido piedras y miseria. Pedimos el regreso de nuestra tierra, que no debe, que no debemos empacar e irnos lejos, sino que este es nuestro derecho. Hoy el Boer está luchando por la tierra que él ganó de los salvajes. El hombre irlandés demanda gobernar esta casa, porque estamos felices en esta tierra de libertad. No nos olvidemos de los 5 millones de hermanos que están sufriendo opresión. Existe un movimiento encaminado para prevenir que los judíos rusos arriben a estas costas, oprimidos en Rusia, perseguidos en Rumania, no deseados aquí. Su única esperanza es Sion. Entonces es una propaganda de decir que solamente Sion era la posibilidad para que los judíos fueran liberados, para que los judíos pudieran llegar. El siguiente es octubre 18 de 1918 y aquí está la referencia. Este es el New York Times, la página oficial, está el PDF y usted puede encontrar lo siguiente. The New York Times, octubre 18 de 1918, página 12. Fondo de $1.000 millones para reconstruir el judaísmo. 6 millones de almas necesitarán ayuda para volver a la vida normal cuando la guerra termine. Y esto está en la Primera Guerra Mundial, no ha llegado la Segunda Guerra Mundial. Préstamos sin interés. El Comité de Judíos Americanos planea la mayor tarea humanitaria de la historia. 6 millones de judíos necesitan ayuda. De los reportes de los representantes del extranjero está estimado que de los 9 millones a 12 millones de almas que componen la población de judíos en el mundo, aparte de los 3 millones de judíos en los Estados Unidos, un cuarto de este número están destituidos, o sea, 4 millones, ¿no? Un cuarto, no, 3 millones. Un cuarto de 12 es 3. Un cuarto de este número están destituidos, hambrientos y sin hogar, y la mitad completa, o sea, 6 millones, necesita asistencia para ser de nuevo autosostenible. Vamos a mirar el de septiembre 18 de 1919. Aquí está la referencia y está el PDF del New York Times. Judíos de Ucrania ayudan para detener la masacre. Comisión para visitar Europa y preparar un memorando para el presidente Wilson. Reunión masiva escucha que 127.000 judíos han sido asesinados y 6 millones están en peligro. Venimos ahora ante el mundo con la frase definida: las masacres deben parar, dijo el presidente en su discurso anual. No debemos permitir que el mundo esté dormido. Este hecho que la población de 6 millones de almas en Ucrania y Polonia, por medio de acción y por palabra, que ellos van a ser completamente exterminados. Este hecho se sostiene ante todo el mundo como un asunto mundial del tiempo presente. Vamos a mirar otra referencia, noviembre 12 de 1919. Noticias tristes de la situación de judíos. Presidente del Comité Conjunto de Distribución de Fondos Americanos para las Víctimas Judíos de la Guerra, quien retornó varios días atrás del viaje a Europa, pues para esta organización, hizo público ayer algunos de sus hallazgos. Los vientos sucesivos del ejército en contienda han roto todo el soporte del judaísmo europeo, dijo él, y ha reducido a la increíble trágica pobreza, aniquilación y enfermedad de cerca de 6 millones de almas, o la mitad de la población judía en la tierra. Entonces es una repetición de algo que no era cierto para su momento y que se tenía que preparar para que 40 años después o 30 años después llegara a ser una verdad.
Entonces, ¿en realidad murieron 6 millones de judíos? Es una pregunta que hacemos, pero está basada en un libro que se llama ¿En realidad murieron 6 millones? Richard Harwood, escrita en el 2006. Y aquí está el documento, usted puede también investigarlo. Está este libro. La verdad, finalmente, dice, 3 millones de judíos en Europa, una cifra en consecuencia de alrededor de 3 millones de judíos en la Europa ocupada por Alemania es tan preciso como lo permitirán las estadísticas de emigración disponibles. Sin embargo, aproximadamente el mismo número se puede deducir de otra manera si examinamos las estadísticas de las poblaciones judías restantes en los países ocupados por el Reich. Más de la mitad de los judíos que emigraron a la Unión Soviética después de 1939 vinieron de Polonia. Acordémonos que Polonia era un centro en el cual se acopió muchos judíos que eran de origen khazar proveniente de diferentes partes de Europa. Con frecuencia se afirma que la guerra con Polonia añadió unos 3 millones de judíos a la esfera de influencia alemana y que casi la totalidad de esta población judía polaca fue exterminada. De hecho, este es un gran error. El censo de población judía en 1931 para Polonia coloca el número de judíos en 2.732.600. Reitinger afirma que al menos 1.170.000 de ellos se encontraban en la zona rusa ocupada en el otoño de 1939, aproximadamente 1 millón de los cuales fueron evacuados a los Urales y al sur de Siberia después de la invasión de Alemania de junio de 1941. Como se escribió arriba, aproximadamente 500.000 judíos habían emigrado de Polonia antes de la guerra. Además, el periodista Raymond Arthur Davies, que pasó la guerra en la Unión Soviética, observó que aproximadamente 250.000 ya habían huido de la Polonia ocupada por Alemania a Rusia entre 1939 y 1941 y que se encontrarían en todas las provincias soviéticas. Al restar estas cifras de la población de 2.732.000 y permitir el aumento normal de la población, no más de 1.100.000 judíos polacos podrían haber estado bajo el dominio alemán a finales de 1939. O sea que, ¿cómo es posible que haya habido 6 millones de judíos que hayan muerto en los campos de concentración y solamente en Polonia murieron 3 millones de judíos si solamente en todo el territorio alemán del dominio bajo el dominio alemán a finales de 1939 solamente habían 1.100.000 judíos? Luego no puede haber 3 millones de muertos si solamente había 1.100.000 de judíos en todo el dominio alemán. A este número podemos sumar los 360.000 judíos que quedan en Alemania, Austria y la Checoslovaquia. Después de la extensa emigración de estos países antes de la guerra descrita anteriormente, de los 320.000 judíos franceses, el fiscal que representa esa parte de la acusación relacionada con Francia en los juicios de Nuremberg declaró que 120.000 judíos fueron deportados. Sin embargo, Deitlinger estima solo alrededor de 50.000, por lo tanto el número total de judíos bajo el dominio nazi permanece por debajo de los 2 millones. Las deportaciones de los países escandinavos fueron pocas y de Bulgaria ninguna, cuando las poblaciones judías de Holanda, Bélgica, y aquí están cada uno de los números, Italia, Yugoslavia, Hungría y Rumania, están incluidos, la cifra no excede los 3 millones. Este exceso se debe al hecho de que las últimas cifras son estimaciones anteriores a la guerra, no afectadas por la emigración, que de esos países representaron alrededor de 120.000. Esta verificación cruzada, por lo tanto, confirma la estimación de aproximadamente 3 millones de judíos europeos bajo ocupación alemana.
Entonces dice, las tasas de nacimiento imposible en la página 10. Las estadísticas de la población judía del mundo de la posguerra también aportan pruebas indiscutibles. El Almanaque Mundial de 1938 da el número de judíos en el mundo como 16.588.000. Pero después de la guerra, el New York Times, el 22 de febrero de 1948, colocó el número de judíos en el mundo en un mínimo de 15.600.000 y un máximo de 18 millones. Obviamente estas cifras hacen que sea imposible medir el número de bajas judías en tiempos de guerra en cualquier cosa que no sean miles. 15.5 millones en 1938 menos los presuntos 6 millones dejan 9 millones. Las cifras del New York Times significarían, por lo tanto, que los judíos del mundo produjeron 7 millones de nacimientos, casi doblando sus números en el espacio de 10 años. Esto es evidentemente ridículo. Por lo tanto, parecería que la gran mayoría de los 6 millones desaparecidos eran en realidad emigrantes. Emigrantes a países europeos, a la Unión Soviética y a los Estados Unidos antes, durante y después de la guerra. Y los emigrantes también en gran número, ¿a dónde? A Palestina durante y especialmente el final de la guerra. O sea que los 6 millones no son desaparecidos, sino son emigrantes, o sea, emigraron a diferentes partes del mundo, especialmente a Palestina. Después de 1945, barcos llenos de estos judíos sobrevivientes entraron ilegalmente a Palestina desde Europa, causando considerable turbación al gobierno británico de la época. De hecho, tan grandes fueron los números que el HM Stationery Office, publicación número tal, los describió como casi equivalente a un segundo éxodo. Entonces, después de 1945, vamos a dejar esta frase resaltada, barcos llenos de estos judíos sobrevivientes entraron ilegalmente a Palestina desde Europa. Es decir, que durante la Segunda Guerra Mundial, en lugar de acabar con 6 millones de judíos, lo que hicieron fue una emigración a diferentes partes de Europa, de Estados Unidos, especialmente eh, hacia Palestina. Entonces, para que vayamos hilando la verdad. Y acordémonos, este es el título del artículo que acabo de mencionar, tasa de nacimiento imposibles. Esto es lo que encontramos en los crecimientos imposibles que les comenté en la curva de población de Polonia, que es básicamente lo que ellos confirman. Yo se los estoy dando a ustedes con base en mi propio análisis y por eso los datos de población fueron manipulados para retornar a la normalidad en el año 2000 porque en ese momento se comenzó la declinación y ya no podían meter esos números en ningún otro lado. Tenía que ser antes de ese punto, por eso metieron estos valores de alteración de población para que finalmente pudiera llegarse a ese número de antes de la declinación natural de la población de Polonia. Esto lo dice el artículo que acabo de leer. O sea que hubo una emigración de Polonia en lugar de un aniquilamiento de los judíos. Entonces, ¿cuál fue el destino final de estos barcos llenos de judíos? Eso es lo que vamos a mirar más adelante. Entonces, lo que nos han dicho, campos de exterminio alemanes en Polonia, Auschwitz, Treblinka, todos 3.2 millones en total. Y vamos a mirar el análisis de dos campos de concentración, Auschwitz y Treblinka. ¿Qué información hay? Saber si fueron campos de exterminio, saber si fueron los millones de judíos exterminados. En total, aquí
hay un 1.1 y 900.000. Significa que entre estos dos campos de concentración supuestamente nos han dicho que murieron 2 millones de judíos. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido en estos campos de exterminio? Los más conocidos y famosos pues son Auschwitz y Treblinka. Se han hecho muchas películas de Hollywood que nos han hablado de 6 millones de judíos, nos han hablado de millones de judíos masacrados, pero pues vamos a ver si eso es una realidad. Entonces, eh, como dice aquí, 1.1 millones en Auschwitz, que el 90% eran judíos, o sea, eso equivale a 0.99 millones. Y en Treblinka había 800 a 900.000 víctimas en total, son casi 2 millones de judíos. Entonces, fueron campos de exterminio, fueron esta cantidad de personas aniquiladas en estos campos de concentración y vamos a responder esas preguntas y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, te damos gracias porque nos des la capacidad de poder entender la información que tú nos permites compartir, que podamos entenderla a la luz de la historia, que cada uno pueda hacer la investigación. Suplicamos, Padre Celestial, que nos acompañes a poder ayudar a que un mundo engañado por tantas mentiras pueda despertarse a la verdad. Conforme a tu voluntad, suplicamos tu dirección. En tus manos encomendamos nuestro ser. Tómanos como enteramente tuyos. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.